Bien. Bueno, buenas tardes a todos, la gente que nos veíamos. Hoy vamos a ver dos temas. Vamos a terminar la unidad 12, que es lo que quedaba pendiente de prueba, que son algunas partes del punto 2 y el punto 3. Y después, sobre el final de la clase, vamos a ver de la unidad 7 de clasificación de procesos, los puntos 4 y 5. Bien, vamos a ver todo lo que son procesos universales, procesos especiales y ejecutivos. Comenzando con prueba, que era el tema que nos había quedado pendiente, ustedes tienen que saber bien, se escucha abajo, si estoy medio mal de la voz todavía, a ver si ahí me escuchan un poco mejor. Voy a acercar un poquito el... ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí o no? Sí, bien, buenísimo. Bueno, les decía, cuando ustedes estudien la unidad de prueba, que seguramente ya la han empezado a chusmear un poquito, tienen que saber bien y tener bien en claro qué hechos son los que nosotros vamos a tener que probar, bien, en un proceso. Eso es fundamental, bien, fundamental. Primero, porque si hay hechos que nos quedan sin probar, corremos riesgo de que nos rechacen la demanda. Y segundo, porque va a haber hechos que quizás no tengamos que probar, bien. Entonces, no va a ser necesario que realicemos la prueba que hayamos ofrecido para probar esos hechos. Entonces, primero tienen que saber que los hechos que se van a tener que probar son los afirmados, bien, por una de las partes, pero tienen que ser negados por la otra parte, bien. Y además, esos hechos tienen que ser controvertidos y conducentes. Controvertidos, es decir, afirmados por una parte y negados por otros, y conducentes, que significa que ese hecho va a servir para la decisión de la causa. Bien, puede ser que tengamos un hecho que haya sido firmado, pero que carezca de relevancia para poder resolver la cuestión. Es decir, que al juez no le sirva para poder resolver la cuestión de fondo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en ese caso, el hecho que nosotros afirmamos es inconducente. No va a servir para poder llegar al fondo de la cuestión, que es lo que a nosotros nos interesa en el proceso. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los hechos que yo voy a tener que probar? Los controvertidos y conducentes. Controvertidos, que son afirmados por una parte y negados por la otra, y conducentes, todos aquellos que nos sirvan, y sobre todo le sirvan al juez, para poder llegar al fin de la cuestión y poder resolver. ¿Bien? Entonces, en base a eso, ¿qué hechos no vamos a tener que probar? ¿Cuáles hechos van a estar excluidos de prueba? Primero, los hechos que no hayamos afirmado, bien, obviamente no van a tener que ser probados. Hechos afirmados por una parte y reconocidos por la otra parte, no es necesario que se prueben porque han sido reconocidos. Y por último, los hechos notorios. Bien, los hechos notorios no van a ser sujetos de prueba. Para este tema ustedes van a tener que tener en cuenta el artículo 358, que nos dice que siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiera conformidad entre las partes, que es lo que yo le decía, de hechos conducentes y controvertidos, aunque las partes no lo pidan, el juez va siempre a recibir la causa a prueba. ¿Eso qué significa? Que aunque las partes no pidan la apertura de prueba, si el juez verifica que existen hechos controvertidos y conducentes, tiene que abrir la causa a prueba. ¿Sí? El código nos dice que el juez va a recibir la causa a prueba, aunque las partes no lo pidan. Y va a fijar cuál va a ser el plazo probatorio, que ahora vamos a ver según los procesos. ¿Cuándo un expediente no se va a abrir a prueba? Esto lo vamos a ver en el artículo 360, que nos dice que si no hay hechos controvertidos o conducentes, o si la prueba consiste únicamente en la prueba documental, que ya fue agregada al expediente,
el expediente se va a declarar, o la cuestión se va a declarar como de puro derecho. Y va a pasar a resolver. Entonces, si no existen hechos controvertidos o conducentes, pero el juez igual debe resolver, bien, en ese caso, la cuestión va a ser declarada de puro derecho. Se llama así. El juez tiene que resolver qué derecho va a aplicar. Nada más. No va a haber prueba. Ahora bien, si la única prueba consiste en la prueba documental, se dice que se va a resolver el expediente con las constancias de autos, que es el artículo 357. Eso significa que el juez, para resolver, únicamente va a mirar la prueba documental, con las constancias de autos, es decir, con lo que surja del expediente. ¿Bien? Ya ahí no va a haber un plazo probatorio y las partes no van a tener que probar los hechos que hayan alegado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de prueba, un punto muy importante en el tema de prueba es cuándo tenemos que ofrecer la prueba. ¿Bien? Es decir, cuáles son los plazos para ofrecer la prueba. Acá lo primero lo más fácil para poder estudiarlo es decir, bueno, ¿qué tipo de proceso estoy? ¿Es de conocimiento o no es de conocimiento? En los procesos que no son de conocimiento, por ejemplo, un proceso ejecutivo, toda la prueba, si es que hay prueba, tiene que ser acompañada y ofrecida con la demanda o con la contestación. ¿Bien? Entonces, en todos los procesos que no son de conocimiento, toda la prueba, no solo la documental, tiene que ser ofrecida con la demanda o la contestación. Ustedes saben que la documental siempre se va a acompañar con la demanda o la contestación. Siempre. La restante prueba, depende del proceso en el que estemos, o la vamos a ofrecer al momento de interponer la demanda o contestar demanda, o luego cuando se abra prueba. Entonces, en los procesos que no son de conocimiento, tanto la documental como la de restante prueba, yo la voy a acompañar y ofrecer con la contestación de la demanda. En los procesos de conocimiento, según el tipo de proceso, si es ordinario, sumario o sumarísimo, la restante prueba va a ser ofrecida, bien, según lo que nos diga el código. En el proceso ordinario, el artículo 332 nos dice, bien, que con la demanda, reconvención o contestación, bien, de ambas, es decir, contestación de la demanda o contestación de la reconvención, deberá acompañarse siempre la prueba documental que estuviera en poder de las partes. Y en cuanto a la restante prueba, el artículo 365 nos va a decir que el juez va a recibir la causa prueba por el término de 40 días hábiles y que dentro de los primeros 10 días hábiles de esos 40, las partes van a tener que ofrecer la restante prueba. ¿Bien? En este tipo de proceso, bien, en el proceso ordinario, nosotros tenemos lo que se llaman cuadernos de prueba. Los cuadernos de prueba son como expedientillos separados del principal, donde va a haber un cuaderno de prueba actora y un cuaderno de prueba demandado, y cada parte va a producir su prueba en cada cuaderno de prueba. Entonces, cuando ustedes van a ver el expediente, van a ver que está el expediente principal, donde nosotros vamos a tener demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, y el auto de apertura a prueba, donde fijan el plazo probatorio, que va a ser 40 días hábiles, y donde el juez nos indica que tenemos 10 días hábiles para poder ofrecer la prueba restante. En ese momento se van a abrir los cuadernos de prueba. Entonces, las partes van a tener que ofrecer, dentro de esos 10 primeros días hábiles, en los cuadernos de prueba, cada uno en su cuaderno de prueba,
la restante prueba. ¿Bien? Y una vez vencido el plazo para ofrecer la prueba, en los siguientes 30 días hábiles, las partes van a tener que producir, ¿bien?, esa prueba. En la realidad, no se cumple el plazo de 40 días hábiles. Puede ser que demore un poco más. Bien, entonces el juez podrá ampliar el plazo de prueba. También van a ver, cuando estudien el tema, que el artículo 367 nos dice que cuando la prueba se tenga que producir, si hay alguna prueba que se tiene que producir fuera del país, bien, el juez va a poder fijar un plazo extraordinario de prueba, que nunca va a poder exceder de los 95 días hábiles en el caso de pruebas en países limítrofes, o de 180 días hábiles si la prueba se tiene que producir en un país que no es limítrofe. Bien. Entonces, en principio el juez va a abrir la causa prueba por 40 días. Dentro de esos 40, los primeros 10 días, las partes van a ofrecer la prueba restante en los cuadernos de prueba. ¿Y qué pasa si, vencido el plazo probatorio, las partes no realizaron toda la prueba? No llevaron a cabo todas las diligencias para poder, bien, producir esa prueba. En estos casos, el Código Procesal nos va a habilitar a poder solicitarle al juez la caducidad con la negligencia de la prueba de la contraria. ¿Para qué? Para que podamos terminar con el plazo probatorio, certificar el término probatorio, esto es, que el juez diga que no existe ningún tipo de prueba pendiente de producción, y que en consecuencia el expediente está en condiciones para pasar a alegar. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos son escritos de las partes, donde ambas partes van a tener que expedirse sobre las pruebas que han producido y van a tener que decir qué tan buenas son sus pruebas para probar todo lo que han dicho, ¿bien?, y qué tan malas son las pruebas de la contraria para que no puedan probar precisamente todos los dichos, ¿bien?, que hayan expuesto en la contestación de la demanda. Y a su vez el demandado va a hacer lo mismo, va a alegar. Una vez que finalice el plazo para alegar, bien, el expediente va a estar en condiciones de pasar a resolver, es decir, que pasa a autos para sentencia. Y una vez que tenemos sentencia, bueno, ya después a partir de ahí, una vez que esté notificada, vamos a tener todo el proceso recursivo, si es que alguna de las partes considera que puede interponer un recurso. Entonces, para resumir, en el proceso ordinario, es en el que ustedes van a ver que es particular. ¿Por qué? Porque el juez va a fijar el plazo de 40 días hábiles para ofrecer la prueba que falta, para producir la prueba, pero dentro de los primeros 10 días, en los cuadernos de prueba, las partes van a tener que ofrecer toda la prueba. Si es prueba en el extranjero, tenemos un plazo extraordinario que nos da el código, que no puede exceder de 95 días hábiles para países limítrofes y 180 para países que no son limítrofes. Y por último, si se venció el plazo probatorio, que alguna de las partes no realizó la prueba, podrán pedir la caducidad o la negligencia al juez. Y el juez va a determinar si procede o no la caducidad o la negligencia. Puede ser que alguna de las partes no haya podido realizar una prueba por algo que no le es imputable. Entonces, en esos casos, el juez podrá,
dar otro plazo para poder cumplir con esa prueba. Por ejemplo, peritos, tenemos pruebas periciales. Se sortea un perito, se lo notifica, el perito se presenta, pide anticipo para gastos. Por ejemplo, es una prueba pericial contable, fija una fecha para ver los libros y luego no presenta la pericia. Nosotros lo que vamos a poder hacer es pedir al juez que se intime al perito para que presente la pericia, bajo percibimiento de remoción. ¿Eso qué significa? Bajo percibimiento que lo saquen de la causa, bien, y la sanción es que por un año se lo saca del listado de peritos y no va a poder ejercer como perito. Ahora bien, si eso sucede, yo en el expediente voy a tener que pedir que se sortee un nuevo perito, ese nuevo perito va a pedir anticipos, va a fijar una nueva fecha y va a presentar la pericia. Entonces puede ser que por una cuestión que no sea imputable en una de las partes, el plazo de 40 días, bien, no se cumpla. En ese caso el juez va a disponer, bien, que se amplíe el plazo probatorio y no va a certificar el término probatorio. ¿Bien? Siempre que no sea imputable a las partes. Ahora, si se venció el plazo y las partes no realizaron toda la prueba y no pueden justificar por qué no lo realizaron, hubo algo que se les impidió, ¿bien? En ese caso, bueno, la otra parte está habilitada a solicitar la caducidad o la negligencia de la parte. ¿Alguna duda hasta acá de proceso ordinario? No. Yo no entendí qué hacía con los 30 días restantes, que le quedan de los 40. En esos 30 días las partes van a tener que producir la prueba. Se van a tener que hacer todas las pericias, van a tener que librar todos los oficios, ¿bien? Se van a tomar las pruebas testimoniales, las confesionales, ¿bien? En esos restantes 30 días hábiles. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Sí, Lucía. ¿Los planos a prueba ahora son digitales o sigue habiendo así como expedientes en papel? No, digamos. Ahora estamos en un proceso en donde todos los expedientes viejos siguen estando en papel, pero todo lo nuevo es digital. Bien. Vamos a ver en la clase del viernes, cuando veamos actos procesales, la parte de notificación, cómo ha cambiado todo en muy pocos años. Nosotros, desde el 2020, en realidad un poco antes del 2019, ya no se imprimían los despachos, bien, de los jueces, y solo se adjuntaba en papel los escritos de las partes que tenían que ser en papel según lo que decía la acordada. Todo lo demás era digital, ya no, si nosotros íbamos a ver el expediente en tribunales, no lo teníamos en papel. Ahora, a partir de la pandemia, salieron una serie de acordadas de la Suprema Corte, que son, la Suprema Corte es la que, digamos, por medio de las acordadas, nos dice cómo va a ser llevado a cabo el proceso. No modifica el Código Procesal, aunque vamos a ver que en algunas cuestiones sí, pero nos dice, bueno, a partir de ahora, como pasó con la pandemia, ya no va a haber más escritos en papel. ¿Bien? Los escritos que requieran ser firmados por las partes, esos van a ser firmados en los estudios jurídicos y los abogados van a conservar esa copia y si el juez considera necesario, va a poder requerir al abogado que acompañe la copia de papel en el estudio. Entonces, ¿eso qué genera? Que si nosotros tenemos expedientes viejos, vamos a tener en papel todo lo viejo hasta hace unos años, 2018, 2019, según cómo fueron saliendo las acordadas. Los expedientes nuevos que se iniciaron a partir de la pandemia, es decir, de marzo del 2020 ahora, son 100% digital. No existe el papel. Eso se ve todo por la MED, que es la mesa de entrada virtual, donde yo voy viendo todos los movimientos del expediente, y también lo veo y hago las presentaciones por medio del sistema de presentaciones, el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas de la Suprema Corte. Todo eso en provincia. En Nación el sistema es bastante similar,
nada más que, bueno, no contamos con un token, sino que tenemos otro tipo de firma. Pero para que no se mareen, en provincia, todos los expedientes que se iniciaron desde marzo del 2020 son 100% digital. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa con los procesos sumarios y sumarísimos? En estos dos procesos, ustedes van a ver que el código nos dice que con la demanda, reconvención o contestación de demanda, contestación de la reconvención, se tiene que acompañar la prueba documental, pero además ofrecer toda la prueba restante. Bien, y eso es muy importante. Nunca podemos confundirnos el tipo de proceso. ¿Por qué? Porque si el proceso es sumario y nosotros creemos que es ordinario, nos vamos a quedar sin poder ofrecer toda la prueba restante. La única que vamos a tener es la documental. ¿Bien? Entonces, en los procesos sumario y sumarísimo, toda la prueba se ofrece al momento de interponer demanda, contestar demanda, interponer una revocación o contestar una revocación. Y en estos casos, sobre todo en el proceso sumario, solo se va a poder ampliar la prueba dentro de los 5 días hábiles desde la notificación que tiene por contestada la demanda o la reconvención, solo respecto de los hechos nuevos, que la parte actora, bien, no haya tenido conocimiento al momento de interponer la demanda. Entonces, ¿cuándo yo voy a poder ampliar la prueba que ofrecí? Únicamente en los casos donde haya hechos nuevos. Es decir, hechos que yo no tenía conocimiento al momento de interponer la demanda. Hechos, obviamente, que son invocados por el demandado al momento de contestar la demanda o del reconveniente, si es que no contesta la demanda, sino que reconviene. Y en estos casos siempre el actor no tiene que haber tenido conocimiento, sino, obviamente, si ya tuvo conocimiento previo, no va a poder ampliar su prueba respecto de esos hechos. ¿Cuál es la principal diferencia en el plazo de prueba entre un proceso ordinario y sumario? Es que en el caso sumario, el código no nos dice cuál es el plazo máximo, sino que el plazo lo va a disponer el juez, según la prueba a producirse, la cantidad de partes y demás. Entonces, en los procesos sumarios, el juez va a determinar el plazo probatorio y además también va a fijar la fecha para la declaración de los testigos y la absolución de posición. Esto nos lo marca el artículo 487. Por lo general, depende del proceso, de cantidad de partes, de la cantidad de pruebas ofrecida y demás, suelen fijar entre 30 y 40 días hábiles para producir la prueba. En los procesos sumarios, el código nos dice que no va a haber plazo extraordinario de prueba, ni tampoco alegatos. Eso solo en los procesos ordinarios. Bien. ¿Vieron algo del proceso 2020? ¿De justicia 2020? No, sí. Bueno, yo vuelvo a darles clases el viernes presencial, así que el viernes vamos a ver Justicia 2020, que es importante, porque es un procedimiento que se está llevando a cabo en la gran mayoría de los juzgados y modifica bastante todo el tema pero lo vamos a ver bien el viernes. Por último, vamos a pasar al proceso sumarísimo. Ustedes saben que el proceso sumarísimo es un proceso sumamente breve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este proceso va a comprender situaciones de urgencia. ¿Por qué? Situaciones urgentes porque puede llegar a haber una vulneración de derechos. Entonces,
el trámite tiene que ser muy breve, y es necesario que así sea. Entonces, por eso, toda la prueba se va a acompañar y ofrecer con la demanda y contestación. Y en el caso de los procesos sumarísimos, dentro de los 10 días de contestada la demanda, o vencido y plazo para contestar, se va a fijar una audiencia de prueba. Y en esa audiencia de prueba, el juez va a disponer el plazo probatorio, que va a ser breve. Y además, en la audiencia de prueba, va a tratar de filtrar la prueba que no sea necesaria. Entonces, proceso ordinario, el juez tiene que, por el Código Procesal, fijar un plazo de 40 días, dentro de los cuales los 10 primeros van a ser para expresar la prueba. Se van a formar los cuadernos de prueba. Tenemos plazo extraordinario de prueba, si hay prueba para producir en el exterior, y además tenemos alegatos. Procesos sumarios, el código no nos fija, no nos dice cuánto va a ser el máximo de plazo para producir las pruebas, sino que lo va a fijar el juez. No hay cuadernos de prueba, va a ser todo en el expediente principal, no tenemos plazo extraordinario de prueba, ni tampoco tenemos alegatos. ¿Bien? Y tenemos 5 días para ofrecer nueva prueba respecto de aquellos hechos nuevos que el actor no haya tenido conocimiento al momento de interponer la demanda. Y por último, en los procesos sumarísimos, hacer procesos totalmente rápidos y breves, por existir una vulneración de derechos, el código lo que nos dice es que dentro de los 10 días hábiles de contestada la demanda, bien, o vencido el plazo para contestar, el juez va a fijar una audiencia de prueba. Y en esa audiencia de prueba se va a determinar cuáles son las pruebas que se van a producir y cuál va a ser el término probatorio, que va a ser muy breve. ¿Por qué? Porque lo que requiere este tipo de proceso es la celeridad, es decir, dictar sentencia lo más rápido posible. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá respecto de plazos para ofrecer la prueba y producir la prueba? Porque es un tema importante. Bueno. Y siempre se pregunta en el examen. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ustedes también van a ver que en el programa está, y además lo van a leer en los libros y en los apuntes de los que estudien, que existen lo que se llaman las medidas de mejor proveer. Si bien cuando nosotros estudiábamos al principio de la materia y veíamos los principios, bien, veíamos el principio dispositivo, que ¿qué significa? Que la iniciativa del proceso la tienen las partes y la aportación de los hechos también depende de la voluntad de las partes. Eso es decir, que el principio general en materia de prueba es que el que alega un hecho tiene que probarlo. Eso no se lo olviden nunca. Si yo digo que hubo un accidente en tal lugar, tal día y tal hora, y la otra parte me lo desconoce, yo tengo que probarlo, no la otra parte, porque yo lo alegué. Entonces, el principio general, nunca se olviden, es el que alega un hecho tiene que probarlo. Y si no lo prueba, no va a poder demostrar que el hecho existió. Por lo tanto, el juez no va a poder tomarlo como válido. Pero el código le da una facultad a los jueces, bien, para poder complementar la iniciativa y el material probatorio aportado por las partes. Bien. Esta facultad que tienen los jueces son la facultad de poder disponer
de medidas de mejor proveer. Las medidas de mejor proveer, si bien no las van a encontrar en el código, así como medidas de mejor proveer, sí van a ver que en el artículo 36, inciso 2, que son las facultades de los jueces, el código va a decir que los jueces y tribunales podrán, no es obligatorio, podrán, ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, siempre respetando el derecho de defensa de las partes. ¿Por qué? Porque las medidas de mejor proveer nunca, jamás, podrán hacer ajenas a los hechos controvertidos. ¿Bien? Nunca pueden llegar a tener nada que ver con esos hechos. Y además, nunca las medidas de mejor proveer podrán excluir la actividad probatoria de las partes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las partes son las que tienen la carga probatoria. Es decir, las partes son las que van a tener que probar, no el juez. Entonces, las medidas de mejor proveer no pueden nunca suplir prueba que no hayan ofrecido, por ejemplo, las partes. Ni tampoco pueden producir prueba que las partes hayan omitido producir. Entonces, las medidas de mejor proveer son complementarias. ¿Bien? Y el objetivo de estas medidas es eliminar las dudas que puedan llegar a tener los jueces. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre el objetivo de un proceso es el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva. Entonces el juez tiene que poder llegar a esa verdad jurídica objetiva y el código le da ciertas herramientas. Por ejemplo, las medidas de mejor proveer. Un ejemplo de medidas de mejor proveer, no son habituales. Por ejemplo, un juicio de escrituración. Yo compro un departamento, tengo que escriturar, es decir, que pase a mi nombre, y el vendedor no escritura. Yo lo cito, a escriturar, no escritura, no viene, bueno. No me queda otra que iniciar un juicio de escrituración, ¿bien? Para que el juez disponga que se escriture. Transcurre todo el proceso, se hace toda la prueba y demás, y el juez, como medida de mejor proveer, al final, antes de dictar sentencia, pide que se libre oficio al registro de la propiedad inmueble para que el registro de la propiedad inmueble acompañe el índice de titularidad del inmueble. Es decir, para verificar que a la fecha, bien, del dictado de la sentencia, el inmueble no está a nombre de otra persona, que continúa a nombre del que vendió y tiene la obligación de escriturar. Eso, por ejemplo, es una medida de mejor proveer. No son habituales, pero sí existen, bien, y una facultad que tienen los jueces para poder llegar a la verdad jurídica objetiva. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a las medidas de mejor proveer? Tienen que saber bien que nunca van a poder ser ajenas a los hechos controvertidos, ni mucho menos suplir prueba que no hayan ofrecido las partes o que no hayan producido las partes. ¿Bien? Porque de esa manera estaría afectando el derecho de defensa de las partes. Los jueces no pueden de ninguna manera realizar eso, sino que solamente van a ser medidas que lo ayuden a llegar a esa verdad jurídica objetiva. ¿Bien? Bueno, si no tienen ninguna duda, cualquier cosa igual me escriben al mail, no hay problema. Vamos a seguir con el último punto de esta unidad, que es la valoración o la apreciación de la prueba. ¿Bien? ¿Qué es la valoración o la apreciación de la prueba? Cuando termina, en término probatorio, el juez, con todas las pruebas que tenga enfrente en el expediente, va a tener que tomar una decisión. Esa decisión va a ser la sentencia o fallo. Pero para todo esto, va a tener que valorar o apreciar la prueba. Y va a tener que decir, bueno,
con esto el actor probó tal cosa, con esto el demandado pudo probar que no era como decía el actor, y va a tener que valorar la prueba. ¿Bien? Entonces, la valoración es una operación intelectual que va a realizar el juez y que tiene como objetivo establecer la eficacia de las pruebas producidas por las partes. ¿Qué tanto sirvieron o no para poder resolver la cuestión? Entonces, valorar la prueba va a ser evaluar si los hechos afirmados o alegados por las partes pudieron ser corroborados por las pruebas o no. A lo largo de la historia del derecho han existido distintos tipos o medios de valoración de la prueba. La doctrina, en general, reconoce dos sistemas de valoración, dos grandes sistemas de valoración. Uno es la prueba legal o tasada, bien, y otro es la prueba racional o libres convicciones. La prueba legal o tasada significa que en nuestro sistema de valoración, la eficacia de la prueba va a estar siempre sujeta a reglas que van a ser vinculantes para el juez. Es decir, que el juez no va a poder apartarse de esas reglas. Por eso es que la llamamos tasada. Antiguamente se utilizaba este sistema de valoración, hoy en día no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este sistema de reglas muchas veces eran ridículas o extravagantes y no servían para llegar a la verdad jurídica objetiva. Entonces, por ejemplo, existe una prueba legal o tasada que dice que tenemos un testigo y que ese testigo hace, por ejemplo, media prueba o prueba completa. Pero, si el testigo al juez le parece un poco sospechoso, va a valer menos. Y sí o sí se tenían que basar en esas reglas. También, por ejemplo, la ley española establecía que el dicho de un solo testigo, por más convincente que fuera, no servía para justificar un hecho. En cambio, dos ya servían. Eso es un ejemplo de prueba legal o tasada. Con el tiempo, la prueba legal o tasada fue dejando de usarse para el sistema de valoración y se fue pasando a lo que se llama prueba racional, sistema de prueba racional o de libres convicciones, libre apreciación, donde el juez va a tener mayor libertad para poder apreciar la prueba. Eso no significa que se haya eliminado 100% el sistema de prueba tasada o legal. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos casos en donde se sigue usando. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento, la confesión expresa es un ejemplo de prueba tasada. ¿Por qué? Porque el juez no se va a poder apartar de una confesión expresa de alguna de las partes. No la va a poder dejar de lado. Y se la tiene que tomar sí o sí esa prueba. Entonces, hoy, en ese caso, sigue existiendo el sistema de prueba legal o tasada. Ahora bien, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Qué nos dice el código? El Código Procesal, en el artículo 384 de provincia y el 386 de nación, los dos, el código nos dice que los jueces van a formar su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. ¿Bien? Entonces,
Dentro del sistema yo les había dicho que había dos. Prueba legal o tasada, prueba racional o libres convicciones. Dentro de la prueba racional o libres convicciones, que es la que se aplica según nuestros códigos, tanto de provincia como nación, dentro de la prueba racional vamos a tener dos sistemas que son muy similares. Uno es el de libres convicciones y otro es el de la sana crítica. ¿Bien? En el sistema de libres convicciones, el juez va a gozar de una amplitud de valoración, ¿bien?, que no tiene con la prueba legal o tasada. Y es libre para valorar la prueba con la única delimitación de que siempre lo tiene que hacer de manera racional. ¿Bien? Siempre va a tener que fundar sus decisiones de manera racional. Y va a tener que explicar cómo es que llega a ese razonamiento. Ahora, en el sistema de la sana crítica, si bien el juez goza también de libertades, como en el de libres convicciones, no va a poder razonar a voluntad como hace en el libres convicciones, discrecionalmente o arbitrariamente. ¿Por qué? Porque la sana crítica implica que el juez razone en base a la experiencia. ¿Bien? En base a la toma de conocimiento del mundo que lo rodea y que conoce por eso, ¿bien?, a través de procesos que le hacen llegar a esa resolución. Si bien los sistemas son muy parecidos, lo que ustedes tienen que saber para poder diferenciarlos, es que en el de libres convicciones el juez tiene más libertad, ¿bien?, para poder valorar la prueba. Y en el de la sana crítica está un poco más controlado, porque va a tener que justificar más aún que en el sistema de libres convicciones en base a la experiencia. Sí, lo importante que sepan para esta materia, porque esto lo van a volver a ver, lo van a volver a ver en procesal civil y lo van a volver a ver en la práctica, es importante que ustedes sepan que tanto nuestro código procesal de la provincia como nuestro código procesal de nación nos dice que los jueces van a tener que formar su convicción respecto de las reglas de la sana crítica. Y que el sistema de la sana crítica está dentro de la prueba racional o de libre apreciación. Y que dejamos de lado, salvo en algunas cuestiones particulares, como les di el ejemplo, la prueba legal o tasada. ¿Bien? Hoy los jueces no pueden decir, no, porque tengo un testigo y medio, entonces ya no me sirve para poder valorar un hecho. Bien, la prueba tasada se elimina, salvo el ejemplo que les daba de la confesión expresa, que de eso los jueces no van a poder apartar. Bien. ¿Alguna duda de los sistemas de valoración de la prueba? Sepan que los jueces siempre van a tener que valorar la prueba para poder llegar a una sentencia, y que en la sentencia van a tener que expresar cómo valoraron esa prueba y por qué la valoraron de esa manera. ¿Bien? Como que hay que justificar o explicar cómo llegaron a esa conclusión. ¿Son tres o son dos? Son dos. Los dos sistemas son dos. Los más, digamos, los que la doctrina acepta. Pues tenemos otros. Prueba legal o tasada, prueba racional o libre apreciación. Y dentro de la libre apreciación tenemos libres convicciones y sana crítica. El que el código utiliza es sana crítica, tanto provincia como nación. Bien. Gracias. De nada. Bueno, con esto terminamos la unidad 7, perdón, la 12 de prueba. ¿Tienen alguna duda que me quieran hacer de esta unidad? ¿Algo que les haya quedado ahí dando vuelta, medios probatorios?
alguna duda de los tipos de medios probatorios, cómo ofrecer la prueba, plazos? ¿Algo? No. Siempre la prueba es importante, es una unidad importante. Bueno, si no tiene ninguna duda, vamos a pasar a la unidad 7, que es la de clasificación de procesos. Ustedes ya vieron los procesos de conocimiento, ordinario, sumario y sumarísimo, y ahora nos quedan por ver procesos de ejecución, procesos universales, procesos especiales y procesos voluntarios. En estos puntos que les voy a dar yo, para el parcial tienen que saber, digamos, lo básico, saber en qué consisten este tipo de procesos y en qué se diferencian con los procesos de conocimiento. No es necesario para esta materia que ustedes estudien en profundidad cada tipo de proceso, porque eso lo van a ver en procesal civil y en la práctica 2, ¿bien? Entonces, lo que yo les voy a dar hoy es saber lo básico de estos tipos de procesos y cómo diferenciarlos o en qué se diferencian con los procesos de conocimiento, ¿bien? Que es lo importante que tenemos que aprender en esta materia. Entonces, empezando con los procesos de ejecución, ¿bien? Ustedes tienen que saber que en virtud de la finalidad de la pretensión de las partes, un proceso puede ser de conocimiento o de ejecución. Los procesos de conocimiento son aquellos que voluntariamente las partes se presentan ante un juez para tramitar, ¿bien?, derechos contrapuestos y que necesitan sí o sí ser resueltos por un juez que tenga competencia en razón de la materia, en razón del territorio y demás, como ya vimos en la primera parte. Ahora, en este tipo de procesos, los de conocimiento, siempre el juez va a tener que profundizar en los hechos, en qué pasó, para poder procesar toda esa información y llegar a una sentencia. Entonces, los procesos de conocimiento tienen como fin resolver un conflicto legal entre las partes. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque los procesos de ejecución son todo lo contrario. Los procesos de ejecución son aquellos en donde el juez no resuelve el fondo de la cuestión, sino que tienen por objetivo el pago inmediato de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Y esto es importante. Sobre la base de un título ejecutivo con fuerza de ejecutoria. Entonces, en los procesos ejecutivos el juez no va a preguntar por qué se debe esta plata o por qué esta persona tiene que cumplir con determinada obligación, sino que directamente, ¿bien?, va a sacar una sentencia que va a ser una sentencia de trance y remate, donde va a mandar a llevar adelante la ejecución. Pero, para que esto pase, la parte que inicia el proceso ejecutivo tiene que tener un título ejecutivo con fuerza de ejecutorio. ¿Qué significa eso? Que pueda ser ejecutado, que esté en condiciones de ser ejecutado. En la mayoría de los procesos de ejecución no hay plazo de prueba, porque no va a haber prueba, porque no hay controversia. Es decir, yo emití un cheque. El cheque, cuando la persona que se lo emití lo fue a cobrar y se lo rechazaron porque no tenía fondos, esa persona va a iniciar una ejecución del cheque y no va a haber prueba. ¿Por qué? Porque no hay controversia. El cheque se emitió, se tenía que haber pagado, no se pagó, se ejecuta. Y el juez no va a indagar en por qué no se pagó, o qué fue lo que pasó, o por qué yo emití ese cheque. No, al juez no le interesa. Al juez le interesa que se cumpla con la obligación de pagar una suma de dinero en un tiempo determinado, que es la finalidad del cheque. ¿Bien? Entonces, en los procesos ejecutivos, el juez lo que va a ordenar es
que se cumpla con una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Y esa sentencia va a estar reconocida en base a una sentencia judicial o un título ejecutivo. Estas son las dos cosas que nosotros podemos ejecutar. Sentencia judicial que no se cumplió o título ejecutivo. Entonces, ¿cuáles van a ser las grandes diferencias? Y esto es muy importante. Entre un proceso ejecutivo y un proceso de conocimiento. Primero, que el proceso ejecutivo no es un proceso de conocimiento porque no hay contención, no hay contradicción ni controversia. No hay una contienda. En los procesos de conocimiento siempre hay una discusión, que en los procesos de ejecución no hay. En los procesos de conocimiento siempre va a prevalecer la seguridad jurídica, y en cambio en los de ejecución lo que prevalece es la celeridad, es decir, que se cumpla con lo que se tenía que cumplir y no se cumplió. Entonces el juez no va a analizar el motivo de por qué yo emití un cheque, sino que solo va a disponer su ejecución, si es que el cheque está en condiciones de ser ejecutado, si se venció y no se pagó. ¿Bien? Por último, los procesos de conocimiento van a dirimir una controversia entre las partes. En cambio, los procesos ejecutivos solo van a ordenar el cumplimiento de una obligación sobre la base de un título ejecutivo. Dentro de los procesos ejecutivos tenemos dos tipos, como les decía recién. Vamos a tener la ejecución de sentencia y el juicio ejecutivo propiamente dicho. Cuando nosotros iniciamos un proceso de conocimiento, transitamos todo el proceso de conocimiento y al final logramos tener una sentencia que puede ser, por ejemplo, de condena. Bien, entonces el condenado tiene que cumplir. Si el condenado no cumple, bien, nuestro ordenamiento jurídico nos da una posibilidad de poder iniciar un proceso en el cual el juez obligue, nuevamente, al cumplimiento de esa sentencia. Y ese proceso es el proceso de ejecución de sentencia, donde, si tenemos una sentencia incumplida y que está en condiciones de ser cumplida, bien, no nos queda más remedio que iniciar un proceso de ejecución de sentencia. Y ese proceso tiene como fin asegurar la eficacia de la sentencia, porque si nosotros no tuviéramos un proceso que nos garantice la eficacia de la sentencia, nadie cumpliría con la sentencia. ¿Bien? ¿Qué es importante que sepamos en el caso de ejecución de sentencia? Que se tienen que dar dos requisitos para que el código nos habilite a ejecutar la sentencia. Tiene que ser una sentencia judicial o una sentencia emanada por un tribunal arbitral, pero esa sentencia tiene que estar consentida o ejecutoriada. Bien, y además que haya vencido el plazo para su cumplimiento. ¿Cuándo una sentencia está consentida? ¿Cuándo? No se interpusieron recursos y venció el plazo para interponer los recursos. Si se interpusieron recursos, pero quedaron desiertos porque no se fundaron, o si opera la caducidad de instancia en la segunda instancia, es decir, en cámara. En esos casos la sentencia queda consentida, es decir, las partes consienten la sentencia. Ahora, cuando una sentencia se encuentra ejecutoriada, cuando se interpuso un recurso y la instancia superior confirma
la sentencia de primera instancia, o se interpuso un recurso y la Cámara, la segunda instancia, revoca la decisión de primera instancia. En esos casos se dice que la sentencia es ejecutorial, está ejecutoriada. Entonces, para que nosotros podamos ejecutar una sentencia, primero tiene que estar firme. Primero, antes que nada, tiene que ser una sentencia emanada de un órgano judicial o un tribunal arbitral. Bien. Que esté firme, es decir, que ya no haya posibilidad de interponer otro tipo de recurso, que haya vencido el plazo para su cumplimiento y que además se encuentre consentida y o ejecutoriada. Depende de la situación. En estos casos, vamos a tener, si se cumplen esos requisitos, un título ejecutivo judicial. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Ejecución de sentencia o de proceso ejecutivo. Bueno. Ahora vamos a pasar al proceso ejecutivo propiamente dicho, donde lo que no vamos a ejecutar, o sea, lo que vamos a ejecutar no va a ser una sentencia, sino que vamos a ejecutar títulos extrajudiciales. La sentencia es un título ejecutivo judicial, pero tenemos títulos ejecutivos extrajudiciales. En estos casos, el código, en el artículo 521, nos va a decir qué cosas o qué instrumentos son títulos ejecutivos. ¿Bien? Por ejemplo, un cheque. Por ejemplo, una letra de cambio. Por ejemplo, un certificado de deuda expensa. Todos esos son títulos ejecutivos. Y el artículo 518 nos dice que se va a proceder ejecutivamente siempre que un título traiga aparejada la ejecución. Bien. ¿Cuándo va a traer aparejada la ejecución? Si es un título ejecutivo que nos dice el código 521. Títulos ejecutivos, títulos que traen aparejada la ejecución. Por arriba, ¿cómo es el proceso ejecutivo? Que van a ver la diferencia que hay con el proceso de conocimiento. El proceso ejecutivo, en el proceso ejecutivo no hay necesidad de relatar los hechos, yo no tengo que contar por qué tal persona me dio un cheque, sino que tengo que decir, me dio un cheque y no, quise cobrar y no pude. ¿Bien? Sino solo decir que mi título se encuentra comprendido dentro de los que el código considera como título ejecutivo y que reúne los requisitos del artículo 518, que es una obligación de dar sumas de dinero líquidas y exigibles. Acompaño el título ejecutivo como prueba documental, ¿bien? Y el juez va a examinar el título ejecutivo y si cumple con todos los requisitos que vimos recién, va a mandar a llevar adelante un mandamiento de intimación de pago y embargo. En los procesos ejecutivos no tenemos traslado de mando, sino que lo que sale es un mandamiento, ¿bien? Y ese mandamiento tiene como finalidad intimar de pago al deudor y a veces, si después lo dispone, embargar. Además, el mandamiento de intimación va a citar para que el demandado, dentro de los 5 días hábiles de recibido el mandamiento, se presente en el expediente y haga valer sus derechos. ¿De qué manera? No contestando demanda, sino que lo único que puede hacer el demandado va a ser oponer excepciones. Estas excepciones no son excepciones previas, como veíamos bien en los otros procesos,
sino que son excepciones específicas para los procesos ejecutivos. Las van a ver en el artículo 542 y por arriba, no hace falta que las sepan cada una en detalle, vamos a tener incompetencia, falta de personería, litispendencia en otro tribunal, es decir, que la causa ya tramite por otro tribunal, falsedad de título o inhabilidad de título, que es el más importante, que es que el cheque es falsificado, ¿bien? O el cheque no, o el título no cumple con los requisitos que nos da la ley para ser título ejecutivo. Prescripción, es decir, que ya se venció el plazo para ejecutar. Pago, total o parcial, puede ser que el deudor haya pagado y yo lo estoy ejecutando igual. Compensación, que va a ser cuando yo ejecute un cheque, pero a su vez le debo plata a la misma persona. Entonces, cuando yo tengo la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente, siempre que sean las mismas personas, va a proceder la compensación. Quita o espera o revisión, que es para frenar la ejecución con la obligación de pagar. Novación, transacción, conciliación y cosa juzgada. Bien, estas son excepciones no previas, bien, excepciones que proceden en el proceso ejecutivo. Y es lo único que va a poder hacer el demandado. En este caso, ejecutado. No tenemos traslado de demanda, sino que tenemos un mandamiento de intimación de pago. Y no tenemos contestación de demanda, sino que tenemos oposición de excepciones si es que hay. Si no, directamente el demandado no se presenta. Si el demandado no se presenta o no pone excepciones, o puede ser que ponga excepciones pero son rechazadas por el juez, el paso que sigue es que el juez va a mandar a llevar adelante la ejecución por medio de una sentencia que se llama sentencia de trance y remate. ¿Eso qué significa? Que si el deudor no paga en el plazo que estipula el juez, entonces se va a proceder a subastar o rematar los bienes del demandado que se encuentren embargados. Esa es la finalidad del proceso ejecutivo y ese es el procedimiento que es tan diferente a un proceso de conocimiento. Bien, lo que ustedes tienen que saber es por qué no es un proceso de conocimiento, en qué se diferencia de un proceso de conocimiento. No hace falta que sepan en detalle las excepciones, ¿sí? Porque, ya les digo, lo van a volver a ver en práctica, en la 1, en práctica 2 y en procesal civil. Pero sí tienen que saber la diferencia con el proceso de conocimiento. ¿Tienen alguna duda de procesos ejecutivos, ejecución de sentencia o de ejecución propiamente dicha de títulos extrajudiciales? Sí, que usted dijo, el juez los ejecuta en la medida de sentencia, de trance, ¿y qué más dijo? Claro. Nosotros no vamos a tener una sentencia como en un proceso de conocimiento, sino que lo que el juez va a dictar es una sentencia de trance y remate. ¿Qué significa? Que le va a dar un plazo a que cumpla, y si no cumple en ese plazo, directamente va a mandar a llevar adelante la subasta de los bienes que se hayan podido embargar, con la intimación de pago y embargo. ¿Bien? En el caso de que haya bienes que se puedan subastar. Si nosotros tenemos sumas de dinero y ya están embargadas, bueno, directamente el juez va a disponer que se puede cobrar de esas sumas de dinero. En el caso de que no haya sumas de dinero, porque no tienen cuentas bancarias, pero no sé, no, fuimos a la casa y se pudo embargar un inmueble, bueno, si no paga, el juez lo que va a hacer es decir, bueno, que se subaste el inmueble. Y con esa plata, con el producido, se pagan todas las deudas, todos los gastos judiciales y demás. ¿Bien? Bueno, rapidito vamos a ver procesos universales porque son fáciles. Los procesos universales, los que ustedes tienen que saber,
es que comprenden todo el patrimonio del deudor o causante. Por favor, apréndanse eso. Cuando lo preguntamos en los exámenes, no lo saben. Universales, se los dice la palabra. Universal, todo. Entonces, el proceso universal tiene como objetivo comprender todo el patrimonio de una persona. ¿Cuáles son esos procesos? Los concursales y los sucesorios. Dentro del proceso concursal tenemos concursos y quiebras. No tienen que saber ni las diferencias entre concurso y quiebra, no. Lo único que tienen que saber es que cuando una persona entra en situación de insolvencia o cesación de pagos, es decir, que no puede cumplir regularmente sus obligaciones, se va a iniciar un proceso concursal que tiene como objetivo negociar y llegar a un acuerdo con los acreedores. Y decir, bueno, yo le voy a pagar de esta manera. Si a pesar de eso yo no puedo pagar, vamos a pasar a la quiebra, donde se van a liquidar todos los bienes que tenga el deudor y con eso se va a pagar a los acreedores, hasta donde alcance. No significa que si el pasivo de una persona física o una persona jurídica supera el activo, yo esté en cesación de pagos, sino que lo importante es que yo no pueda cumplir regularmente con mis obligaciones. ¿Sí? Entonces, el primero de los requisitos que yo tengo que tener en un proceso concursal es la existencia de un deudor. Tiene que haber una persona que le deba a otra o a otro. Ese deudor puede ser una persona física o una persona jurídica. Y el segundo de los requisitos es el estado de insolvencia, de cesación de pagos, que no significa que el activo esté por debajo del pasivo, sino que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones y que ya sepa que a futuro no va a poder cumplir. ¿Bien? Esos son los procesos concursales, que están dentro de los procesos universales, porque comprende todo el patrimonio de la cosa. Otro de los procesos universales que tenemos son los procesos sucesorios. En el proceso sucesorio va a comprender todo el patrimonio de una persona que se haya muerto, al cual vamos a llamar causante. Cuando en un proceso sucesorio nosotros hablamos de la persona fallecida, le decimos causante. El proceso sucesorio tiene como finalidad de poder determinar quiénes van a ser los sucesores u herederos de una persona fallecida. Va a precisar también cuáles son los bienes que dejó el causante. También la finalidad es pagar las deudas del causante y si sobra, eso distribuirlo entre los herederos. Y, como les decía, este proceso es universal porque comprende la transmisión de todos los bienes del causante, todos los bienes de una persona fallecida. Dentro de lo que son sucesiones, tenemos tres tipos. No hace falta que la sepan en profundidad, sino solo la diferencia. Sucesión AB intestato. A, B larga, separado, intestato. Que significa que es una sucesión donde el causante no dejó un testamento, sino que van a ser herederos los que la ley indique. Lucía, ¿me querías preguntar algo? Sí, si puede repetir porque se la escucha como lejos. Sí, les decía que tenemos tres tipos de sucesiones. La primera es la sucesión AB intestato, que es que no hay testamento. Entonces, en estos casos, los herederos van a ser los que establezca la ley, herederos forzosos. Después tenemos la sucesión testamentaria, que es cuando hay un testamento válido, pero nunca el causante va a poder testar la totalidad de sus bienes. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la legítima
que es lo que el código preserva, es un porcentaje de los bienes del causante, que el código los preserva exclusivamente para los herederos forzosos. Entonces, el testamento nunca puede comprender la totalidad del patrimonio del causante, salvo que el causante no tenga herederos, que indique la ley. Bien. Y por último, tenemos la herencia vacante. Cuando la persona fallecida no tiene herederos y tampoco dejó un testamento. En esos casos, bien, cualquier persona va a poder iniciar la herencia, la sucesión, perdón, y en ese caso va a ser el Estado el que va a poder quedarse con los bienes y un porcentaje del producido de esos bienes va a ir para la persona que inicie la sucesión vacante. ¿Bien? Esos son los procesos sucesorios, que están dentro de los procesos universales porque comprenden todo el patrimonio y que se dividen en tres. Ave intestato, no tienen testamento; testamentaria, tienen testamento; y sucesión vacante o herencia vacante, no hay testamento, no hay herederos. La puede iniciar cualquier persona y el Estado, bien, va a ser acreedor de los bienes que haya dejado esa persona, dándole un porcentaje a la persona que inició la sucesión. ¿Alguna duda de procesos universales? ¿No? Bueno, nos quedan dos, voluntarios y especiales. Son cortitos, así que los vemos rápido. Los procesos voluntarios, como lo dice la palabra, son aquellos donde no hay contradicción, sino que una persona lo inicia con el solo fin del que el juez reconozca o le dé eficacia a cierto estado jurídico o relación jurídica. ¿Bien? Son peticiones extracontenciosas, porque no hay una contienda, no hay un conflicto entre partes. Son iniciados de manera voluntaria, como lo llama, o sea, como les dice la palabra, pero se llaman procesos voluntarios, y no se inician contra una persona o contra un tercero ni nada. Eventualmente, por lo general, el juez hace lugar al pedido en favor del peticionario. Acá no hablamos de actor o demandado, sino que hablamos de peticionarios. Tienen por objeto que el juez, bien, dé eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. Por ejemplo, un trámite de rectificación de partida de nacimiento. Si mi partida de nacimiento tiene mal la fecha, nací el 24 y me pusieron 29, tengo que iniciar un proceso judicial de rectificación de partida. Entonces le pido al juez, y le demuestro al juez que nací el 24, no el 29, y el juez lo que va a hacer es hacer lugar a mi pedido y ordenar al registro de las personas que modifique mi acta de nacimiento. Ese es un proceso voluntario. No hay partes. Es solo un peticionario que le solicita al juez que le dé eficacia a determinado acto. ¿Bien? No tenemos demandado, no hay controversia. Va a haber plazo a prueba si es necesario, pero no va a haber una sentencia. Acá segundo me pregunta si un proceso voluntario puede ser un divorcio. Depende. Si el divorcio es por presentación conjunta, va a ser un proceso voluntario. ¿Por qué? Porque no hay controversia. Las partes se presentan a los fines de que el juez decrete el divorcio. Ahora, si es un divorcio por presentación unilateral, es decir, una de las partes se presenta ante el juez, ¿bien? O en el código viejo, que ya no existe más, un divorcio contradictorio, esos no van a ser procesos voluntarios. Si va a ser un proceso voluntario, el divorcio por presentación conjunta.
ambos cónyuges se presentan a los fines de que el juez pueda decretar su divorcio y eso lo puedan inscribir en el registro. En ese caso va a ser un proceso voluntario, no hay contienda, no hay actor y demandado tampoco. Un proceso voluntario también puede ser una homologación de acuerdo judicial. Por ejemplo, trabajador y empleador, bien, llegan a un acuerdo de vinculación e inician un proceso que se llama homologación de convenio. Y el juez lo único que tiene que hacer es decir homólogo o no el convenio, como veíamos en los casos de conciliaciones laborales. Bueno, en esos casos, la homologación de convenio va a ser un proceso voluntario también. No hay contradicción. Las partes voluntariamente se someten al juez para que el juez bien, le dé validez a ese acuerdo privado y homologue judicialmente. Bien. Ahora, van a ver que el código también nos da procesos especiales, que es lo último que vamos a ver y ya lo largo. Los procesos especiales son todos aquellos procesos judiciales contenciosos, no como los que veíamos recién, que van a ser especiales, ¿por qué? Porque tienen un trámite especial, porque el código nos va a decir que el trámite para ese proceso es específico, y van a ser total o parcialmente distintos a los del proceso de conocimiento. Por lo general, estos procesos especiales simplifican las formas del proceso y son mucho más rápidos. Pero el código nos va a marcar cuáles van a ser estos procesos especiales y qué trámite especial va a tener. Por ejemplo, un trámite de alimentos. El trámite de alimentos es totalmente distinto a cualquier otro. Rendición de cuentas, mensura, deslinde, interdictos y acciones posesorias. Y el más conocido, que a ustedes les va a sonar, el desalojo. En el caso del desalojo, es un proceso de conocimiento. ¿Bien? Se va a tener que ver y decidir si corresponde o no el desalojo de una persona. En este caso, si bien es un proceso sumario, va a ser un proceso especial. ¿Por qué? Porque el juez tiene la facultad de poder disponer el desalojo anticipado, en los casos que prevé la ley. ¿Cuándo un juez puede disponer el desalojo anticipado? Si el locatario no pagó bien el mes del alquiler, o si, por ejemplo, cambió el destino para el cual fue alquilado el inmueble. Era con destino de vivienda y resulta que está llevando adelante una explotación comercial. En ese caso, ante el incumplimiento, la ley habilita al locador, y solo en esos casos, resolver anticipadamente el contrato de locación. Y pedir, en el caso de que el locatario no se vaya, pedir al juez el desalojo anticipado. De la misma manera que si se vence el contrato y las personas, los locatarios, no se van del inmueble. Podemos iniciar el desalojo. Bien, el desalojo por ahí es el trámite o proceso especial más conocido, o el que más le va a sonar a ustedes ahora. Después, con el transcurso de las materias, van a ir viendo todos los demás. Bien, también es importante el interdicto, acciones posesorias, cuando vean familias, alimentos, rendiciones de cuenta y demás. Sí, lo que tienen que saber es que son procesos especiales porque el código nos dice cómo va a ser el trámite y es totalmente distinto o parcialmente distinto a los procesos de conocimiento. Muchas cosas comparten, porque no dejan de ser procesos de conocimiento, pero su trámite es distinto. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda de todo lo que vimos hoy, esta última parte? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, cualquier cosa tienen mi mail, me pueden preguntar. Igual nos vemos el viernes de manera presencial. Vengan con ganas
de aprender, porque el viernes vamos a ver un tema que es difícil porque tuvo muchos cambios en el último tiempo. Y es nada que ver a lo que van a ver en el Código Procesal Civil y Comercial, porque todavía no tenemos reforma del Código Procesal, ¿sí? Conmigo el viernes que viene, y creo que el lunes o el viernes que le sigue, con la doctora Giovanello van a terminar en la unidad, punto 4 y 5, la unidad de actos procesales, que es todo lo de notificaciones procesales, ¿bien? Todos los tipos de notificaciones, plazos, principio general, como era antes, como es ahora, y demás. Así que vengan con ganas, y vamos a ver también justicia 2020. ¿Bien? Bueno, los libero, vayan a estudiar, y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben por mail, o me preguntan el viernes directamente. De procesos especiales solamente hay que saber lo que dijo en clases o hay que ampliar un poco. Los que les di yo hoy. No es necesario que sepan los procesos que dice el código, sino saber por qué son especiales. Y en el caso del desalojo, si bien es un proceso sumario, ¿por qué es un proceso especial? Que es la facultad que tiene el juez de disponer, ¿bien?, el desalojo anticipado. Eso es lo que Gracias. tienen que saber. De nada. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias.